La bruja del bosque oscuro. Desde tiempos inmemoriales, los habitantes de Alder Creek repetían la misma advertencia. Nunca debías adentrarte en el bosque oscuro después de que el sol se ocultara. Las leyendas sobre aquel lugar se transmitían desde generación en generación, susurradas con cautela alrededor de las fogatas y con las noches más frías. Para muchos, no era más que cuentos para asustar a los niños, pero en los ojos de los más viejos se vislumbraba un temor genuino, una verdad que nadie se atrevía a confrontar. En el centro de todas esas historias se encontraba Moriel, una bruja de poderes tan antiguos como el mismo bosque. Nadie sabía con certeza su origen, ni cuánto tiempo llevaba ahí. Pero los rumores decían que había vendido su alma a cambio de la inmortalidad y la capacidad de castigar a quienes osaran desafiarla. Según las leyendas, hace 100 años, los aldeanos, hartos de la oscuridad y el mal que ella emanaba, la atraparon y la quemaron en la plaza del pueblo. O al menos eso creyeron. Cuando las llamas consumieron lo que parecía su cuerpo, solo quedaron cenizas negras y el cadáver nunca apareció. Desde ese día, el bosque oscuro permaneció maldito, un lugar que nadie se atrevía a visitar después del anochecer. Era una tarde fresca de octubre, cuando 4 amigos decidieron ignorar las advertencias. Jack, Sarah, Peter y Emily, jóvenes y aventureros, no daban crédito a esas viejas historias. Para ellos, los relatos sobre brujas y maldiciones eran simples supersticiones, historias sin fundamento para mantener alejados a los curiosos. «Vamos, es solo un bosque», dijo Jack, el más decidido del grupo. Siempre había sido temerario, dispuesto a desafiar cualquier límite. ¿Qué podría pasar? Sarah, siempre curiosa, lo secundó con entusiasmo. «Podríamos encontrar algo interesante, tal vez algún artefacto antiguo. He oído que el bosque esconde secretos de épocas olvidadas». Peter el escéptico esbozó una sonrisa arrogante. «No es más que una colección de árboles. No entiendo por qué todos tienen tanto miedo». Emily, sin embargo, no compartía el entusiasmo de sus amigos. Había algo en las historias sobre el bosque que la perturbaba profundamente. A menudo tenía sueños en los que una figura oscura la seguía desde las sombras, siempre acechante. Era la más sensible del grupo y tenía una intuición aguda. «No estoy tan segura, algo me dice que no debemos ir», murmuró, aferrándose a un amuleto de plata que llevaba colgado al cuello. Su abuela se lo había dado cuando era niña, asegurándole que la protegería de las fuerzas malignas. A pesar de las dudas, los otros la convencieron. Jack la miró con una sonrisa confiada y le dio una palmada en el hombro. «No te preocupes, no hay nada ahí, solo vamos a pasar un buen rato». Así fue como esa misma tarde los 4 amigos se dirigieron hacia el bosque oscuro, determinados a desmentir las leyendas que había rodeado ese lugar durante generaciones. Al principio, el paseo fue agradable. El sol aún brillaba en lo alto, filtrándose entre las hojas doradas del otoño. El crujir de las ramas bajo sus pies y el aire fresco del bosque les daban una falsa sensación de seguridad. Sin embargo, a medida que avanzaban, el ambiente comenzó a cambiar. El cielo, que había estado despejado, se cubrió de nubes oscuras, como si una sombra hubiera descendido sobre el bosque. Las hojas, antes vivas y doradas, se tornaron grises, como si toda la vitalidad hubiera sido drenada en cuestión de minutos. Y el silencio, un silencio tan profundo que parecía envolverlo todo, empezó a invadir el espacio. «Esto no se siente bien», dijo Emily, deteniéndose abruptamente. Podía sentir una presión en el aire, como si algo invisible los estuviera observando, acechando desde la profundidad del bosque. «Solo son árboles», replicó Jack, aunque incluso él parecía incómodo. A medida que avanzaban, el bosque parecía más denso, más hostil.
Tras caminar durante más de una hora, los amigos llegaron a un claro. En el centro, casi oculta entre la maleza, se encontraba una cabaña vieja y destartalada. Era una construcción pequeña, hecha de madera podrida y el techo inclinado. Las ventanas estaban cubiertas de telarañas y la puerta, ligeramente abierta, emitía un crujido siniestro. ¿Quién viviría aquí?, preguntó Sara, su voz impregnada de una inquietud creciente. La cabaña parecía abandonada desde hace siglos, como si hubiera estado esperando la llegada de los intrusos. Peter, que hasta entonces había mantenido una actitud relajada, frunció el ceño. Quizás algún ermitaño que no quería ser encontrado, sugirió, aunque la tensión de su voz delataba su nerviosismo. Jack, siempre el primero en actuar, se acercó a la puerta. «Vamos, entremos. Si alguien vivió aquí, ya no debe estar», dijo, empujando la puerta con una mano. Emily lo detuvo de inmediato, sujetándolo por el brazo. «No deberíamos», susurró, su voz apenas un hilo. «Hay algo más en este lugar, lo siento». Pero Jack, como siempre, desestimó sus miedos. Sin embargo, antes de que pudieran tomar una decisión, la puerta de la cabaña se abrió lentamente por sí sola, como si los invitara a entrar. Un aire frío salió de su interior, envolviéndolos en un escalofrío que les erizó la piel. Jack fue el primero en cruzar el umbral, seguido por Peter, Sara, mientras Emily permanecía en la entrada, con el corazón latiendo con fuerza. El interior de la cabaña estaba oscuro y polvoriento, iluminado apenas por una luz tenue que provenía de una fuente desconocida. El aire era pesado, impregnado de un olor acre a hierbas, marchitas y algo más, algo metálico y perturbador, como el olor de la sangre seca. En el centro de la habitación, una mesa estaba cubierta de frascos con líquidos oscuros, huesos pequeños y herramientas extrañas y afiladas. Las paredes de madera estaban grabadas con símbolos extraños que ninguno de ellos reconocía, pero que emanaban una energía malsana, casi tangible. «Esto no es normal», murmuró Sara, retrocediendo un paso. Sentía que algo la tocaba, una presencia invisible que recorría su piel. De repente, un susurro rompió el silencio. A principio, fue apenas un murmullo, pero rápidamente creció con intensidad. Era un canto, un cántico oscuro en un idioma que ninguno de los amigos podía entender, pero que resonaba en lo más profundo de sus mentes, llenándolas de un miedo indescriptible. «Debemos irnos», dijo Emily, su voz quebrada por el terror que la invadía. Pero cuando se dieron la vuelta para salir, la puerta de la cabaña se cerró de golpe, como si una mano invisible la hubiera empujado con fuerza. El sonido resonó en la pequeña cabaña como un trueno, y las ventanas, que antes dejaban entrar algo de luz, ahora estaban cubiertas por una oscuridad impenetrable. Fue entonces cuando la vieron. En una esquina de la habitación, oculta en las sombras, estaba la figura de una mujer. Al principio, parecía una sombra más, pero poco a poco sus rasgos comenzaron a materializarse. Era alta, su piel gris y marchita, como si estuviera seca desde hace siglos. Sus dos ojos, pozos oscuros, parecían devorar la poca luz que quedaba en la habitación. Su cabello, enmañarado y cubierto de polvo, caía en mechones desordenados sobre sus hombros. Estaba envuelta en harapos, pero su presencia emanaba poder. «Han osado entrar en mi dominio», dijo la figura con voz áspera, que resonaba en las mentes de los jóvenes, como si hablara directamente en sus pensamientos. Era Muriel, la bruja que creían muerta. Nunca se había ido. El terror los paralizó. Jack intentó hablar, pero no encontró las palabras. Sara retrocedió hasta chocar con la pared, con los ojos fijos en la figura que emergía de las sombras. Peter, desesperado, buscaba una salida, mientras Emily se abrazaba a sí misma, temblando de miedo. Muriel avanzó un paso hacia ellos,
Sus ojos brillaban con una maldad que no conocía límites. Los aldeanos pensaron que podían deshacerse de mí, continuó la bruja, observando a los jóvenes como si fueran simples presas, creyendo que el fuego acabaría conmigo, pero mi poder trasciende la muerte. Con un movimiento rápido de su mano, un viento helado recorrió la cabaña y los cuatro sintieron cómo una fuerza invisible los envolvía. Jack fue el primero en caer al suelo, retorciéndose en dolor mientras su piel comenzaba a cambiar. Sus amigos lo miraban horrorizados, mientras su cuerpo se transformaba en una grotesca parodia de lo que había sido. Su piel, antes firme y joven, se volvió grisácea y quebradiza, como si estuviera hecha de ceniza. Sus ojos se hundieron hasta desaparecer en cuencas vacías, y su cuerpo se torció en formas imposibles, convirtiéndose en un ser abominable. Jack dejó de ser Jack. Ahora era una criatura atrapada en una pesadilla viviente. Sarah intentó gritar, pero sus cuerdas vocales parecían haber sido arrancadas por la misma fuerza que envolvía a su amigo. Su rostro se alargó, sus ojos se hundieron hasta convertirse en pozos oscuros, y su cuerpo comenzó a desaparecer, como si se desvaneciera en humo. El dolor era insoportable, y mientras sentía cómo su forma física se desintegraba, su mente gritaba en un silencio absoluto. Peter, que siempre había sido un escéptico, estaba paralizado de miedo. Sus piernas temblaban y sus manos temblorosas buscaron algo a lo que aferrarse, pero el poder oscuro que Muriel desataba era imparable. Lentamente vio cómo sus manos se deformaban, alargándose en garras, mientras su cuerpo se estiraba, convirtiéndose en una versión monstruosa de sí mismo. El horror absoluto se reflejó en su rostro cuando comprendió que no había escape. Emily, la última en ser tocada por el hechizo, se derrumbó de rodillas. A diferencia de sus amigos, no sintió cómo su cuerpo se transformaba, pero en su interior algo se rompía. Su mente era arrastrada por una oscuridad implacable, una fuerza que la separaba de su propio ser. Las imágenes de la bruja, los símbolos en las paredes y el terror de sus amigos giraban alrededor de ella en un torbellino de pesadilla. Muriel se acercó a Emily. «Siempre supe que eras diferente, pequeña», dijo con una sonrisa torcida. «Tu alma es fuerte, pero incluso la más pura puede sucumbir al mal si se deja llevar por el miedo». Con un movimiento suave, la bruja acarició el rostro de Emily, y en ese momento, un grito silencioso escapó de la joven. Sentía como algo en su interior se desvanecía. Una luz que había sido su esencia se apagaba lentamente. A pesar de todo, Emily luchó. Sabía que si se rendía, perdería algo más valioso que la vida misma. Pero entonces algo inesperado ocurrió. El amuleto de plata que Emily llevaba en el cuello, el que su abuela le había dado, comenzó a brillar con una luz cálida y cegadora. La luz se expandió rápidamente, llenando la cabaña y empujando a Muriel hacia atrás. La bruja soltó un chillido agudo, sorprendida y furiosa. La luz parecía quemarla, como si estuviera hecha de fuego puro. «No», gritó Muriel, su voz llena de rabia y desesperación. «No, no puedes derrotarme». Pero el amuleto brilló cada vez con más fuerza. Emily sintió un torrente de energía fluir a través de ella, una fuerza que no sabía que tenía. Se levantó lentamente con el amuleto brillando en su pecho. La bruja, ahora acorralada por la luz, trató de lanzar otro hechizo, pero sus palabras se desvanecieron en el aire. La luz era demasiado poderosa. Con un último grito desgarrador, el cuerpo de Muriel comenzó a desintegrarse, convirtiéndose en polvo. La maldición que había durado siglos finalmente había sido rota. La cabaña comenzó a crujir y temblar, como si el propio bosque sintiera la desesperación de su guardiana oscura. La luz del amuleto envolvió a los amigos de Emily, y poco a poco sus cuerpos comenzaron a volver a la normalidad. Jack, Sarah y Peter, aún temblorosos, se miraron entre sí, incrédulos de que seguían vivos. ¿Qué ha pasado?», balbuceó Peter, mirando sus manos, ahora humanas de nuevo.
Emily, exhausta, apenas podía hablar. Su cuerpo temblaba por el esfuerzo, pero supo que había hecho lo correcto, el amuleto. Mi abuela me dijo que me protegería. Con la bruja destruida y el hechizo roto, los 4 amigos salieron de la cabaña, tambaleándose, aún en shock por lo que acababan de vivir. El bosque, que había sido oscuro y hostil, parecía diferente ahora. Las nubes que habían cubierto el cielo comenzaban a despejarse, y un rayo de luz dorada atravesó las ramas, iluminando el sendero de regreso. Sin embargo, mientras caminaban en silencio, sabía que algo había cambiado entre ellos para siempre. Habían visto de cerca el rostro del mal, y aunque habían sobrevivido, las cicatrices del terror vivido quedarían grabadas en sus almas. Emily miró una vez más el amuleto en su pecho. Su luz ahora estaba apagada. Sabía que Muriel no volvería, pero el miedo al poder oscuro que acechaba en las sombras del mundo nunca desaparecería por completo. El bosque oscuro, que había sido el hogar de una maldad ancestral, finalmente estaba libre, pero la advertencia que había perdurado por generaciones seguía viva en sus mentes. Nunca entres al bosque oscuro cuando el sol se oculta, porque aunque una bruja había sido derrotada, el mal siempre encuentra la manera de volver.